Una única cebolla en una bandeja de Forespán, envuelta en film, mandarinas peladas metidas en envases de PVC o calabacines ecológicos embolsados a pares. Es lo que podemos ver en todos los supermercados cuando vamos a llenar el carrito de la compra. El uso de plásticos para envasar los productos que compramos, sobre todo frutas y verduras, es cada vez una práctica más común que en los últimos meses las grandes superficies, los grandes supermercados aplican con más normalidad. Las alarmas han sonado en las sedes de las plataformas ecologistas y también de las que luchan contra el uso indiscriminado de plástico en nuestra sociedad. Empezaron con una campaña para combatir las bolsas de este material en los supermercados y establecimientos varios. Lograron que se obligara a cobrar un precio mínimo por cada bolsa al consumidor. Su objetivo siempre es concienciar de lo innecesario que es el uso del plástico a la hora de llenar la nevera, ya que se pueden utilizar bolsas y embalajes de otros productos reutilizables, por ejemplo, la tela. Víctor Ferrer, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Los movimientos antiplásticos surgen cuando sale a la luz toda la acumulación de este material en los océanos y mares. Las imágenes reiteradas de animales marinos muertos o agonizantes por la ingesta de residuos plásticos ha provocado una oleada de críticas a la sociedad en su conjunto por el uso del incesante de materiales tan contaminantes y no biodegradables como es el plástico. La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y en especial en las últimas décadas. Entre 2002 y 2013 aumentó un 50%, de 204 millones de toneladas en 2002 a 299 millones de toneladas en 2013. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980. Vamos a ver algunos datos que tenemos ahora para ofrecerles para entender toda la información que les estamos ofreciendo. La cantidad de artículos que están fabricados con plástico es innumerable. Lo que pasa es que vamos a entender un poco lo que tardan cada uno en descomponerse, ¿no? Por ejemplo, una botella de plástico, como por ejemplo de agua o de cualquier otro líquido, puede tardar hasta unos 500 años en descomponerse. Por ejemplo, los cubiertos de plástico que solemos utilizar en fiestas, de cumpleaños o en comidas, pues 400 años. Un mechero abandonado, tirado en la calle, pues puede tardar 100 años. Un simple vaso de plástico, entre unos 65 y 75 años. Y en el caso de las bolsas de plástico, pueden llegar, las que son así con fibras más gruesas, pueden llegar a tardar hasta 55 años. Entonces, pues existen muchos tipos de plásticos, aunque en el mercado, sobre todo, dominan 4 tipos, ¿no? Por ejemplo, está el polietileno, que son las bolsas de plástico, las láminas y películas de plástico, contenedores, microesferas de cosméticos y productos abrasivos. El poliéster, que lo utilizamos en las prendas de ropa, también en botellas, en envases. El polipropileno, que está en los electrodomésticos, los muebles de jardín, componentes de vehículos. Y finalmente el cloruro de polivilino, que son tuberías, accesorios, válvulas, ventanas. O sea, va por niveles, ¿no? Vamos de plásticos más sencillos, más fácil de descomponer, y ya los que son más complicados, como son los electrodomésticos y productos que se utilizan para los vehículos. Claro, imaginemos toda esta cantidad de plástico que utilizamos, ¿no? La mayor parte se emplean en la fabricación, pues, de envases y en productos de un solo uso, de usar y tirar. En concreto, en Europa, la demanda de plásticos para envases fue en 2013 del 39% y en España la superamos y ascendió al 45%. Cada país tiene una situación diferente en relación a la producción y consumo de este material. Sí, por ejemplo, China es el principal productor de plásticos, seguido de Europa y Norteamérica. Dentro de lo que es Europa, más de 2/3 de la demanda de plásticos se concentra en 5 países, sobre todo. Por ejemplo, Alemania lo encabeza con el 24,9%, Italia con el 14%, Francia con el casi 10%, Reino Unido y finalmente también España, ¿no? Con un 7,4%. Pero bueno, vamos a aportar algunos datos más para entenderlo todo. A nivel mundial, utilizamos 1 trillón de bolsas de plástico cada año. Esto significa que se gastan
100 millones de barriles de petróleo para fabricar estas bolsas. China, que es la que encabeza el ranking que hemos nombrado anteriormente, consume 3.000 millones de bolsas al día. O sea, cada minuto se usa 1 millón de bolsas. En el caso de Estados Unidos se consumen cerca de 100.000 millones de bolsas cada año, lo que suponen unos 12 millones de barriles de petróleo. Otro dato interesante es que para fabricar 14 bolsas de plástico se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra 1,6 kilómetros. Cerca del 10% del total de plásticos en el mundo terminan en los océanos. El 70% de los mismos, de este 10%, acaban en el fondo del mar, donde nunca acaban siendo degradados, ¿no? Por lo que se quedan ahí para siempre. Cada 2,59 kilómetros cuadrados de océano tiene unas 46.000 piezas de plástico flotando, una barbaridad. Más de 100.000 animales marinos y más de 1 millón de aves mueren debido a los residuos plásticos que están dispersos en el medio ambiente. Las tortugas principalmente mueren junto a otros animales marinos al engullir estas bolsas debido a su parecido a las medusas, que son su alimento, ¿no? Y bueno, finalmente una cifra alarmante, y es que menos del 5% de las bolsas en el mundo son recicladas Cada vez más países están prohibiendo el uso de bolsas de plástico. ¿Cuáles son los países que han pasado a la acción para erradicar el uso de bolsas de plástico? Bueno, el número de países que legislan sobre este tema cada vez crece más y con mayor velocidad. Por ejemplo, tenemos Irlanda, Argentina, Australia, México, Inglaterra, China, Alemania y Senegal son algunos de ellos. Pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no existe aún una legislación federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esta materia regulada actualmente solo a través de normas de nivel estatal o local. Por ejemplo, la ciudad de San Francisco fue la primera en prohibir en 2007 las bolsas de plástico hechas con combustibles fósiles en centros comerciales y mercados. En el caso de aquí de España, el gobierno aprobó en marzo de 2011 un anteproyecto de una ley de residuos que pretende reducir paulatinamente el consumo de estas bolsas de un solo uso hasta suprimirlas definitivamente en 2020. ¿Qué pasa con este Real Decreto? Pues que establecía que a partir del 1 de marzo de este año, de 2018, se impondría la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico y finalmente en 2020 la prohibición total. Pero esta ley, por el momento, ha sido aplazada y está pendiente del dictamen del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva. Según han informado fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se esperaba que se estableciera dicho decreto antes de concluir el primer semestre de 2008, pero bueno, por lo que vemos, esto se está retrasando un poco más porque aún los establecimientos siguen regalando las bolsas de plástico. En concreto, el objetivo era prohibir la distribución gratuita de estas bolsas y bueno, sin embargo, no todas, porque algunas bolsas, como por ejemplo las que utilizamos en las carnicerías o para coger fruta a mano, son las que aún va de momento a permitirlas. Pero bueno, las plataformas también luchan para que en vez de utilizar este tipo de bolsas, los ciudadanos vayan al supermercado con su propia bolsa de tela, ¿no? Y bueno, finalmente un dato optimista es que en la última década España ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 y 140 bolsas por habitante en 2014. O sea, está bien. El caso de Francia es importante conocerlo, ya que es uno de los países más radicales y por ello también más efectivos. Sí, en 2015 fue aprobada la prohibición de la entrega y o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados franceses. Otros países que también otorgan multas e impuestos y prohíben la entrega de bolsas en los comercios son Suiza, Taiwán, Israel, Singapur, Canadá, Dinamarca, Italia, entre otros. Volviendo al tema inicial, esto no solo va de bolsas de plástico, sino también de envases y embalajes innecesarios. Hemos dicho al principio que ha surgido una nueva iniciativa para poner fin al uso del plástico para embalar productos como frutas y verduras. Una práctica cada vez más común en los supermercados. Se trata de la campaña Desnuda la fruta, para pedir a los responsables de los comercios comestibles que dejen de sobreplastificar todo tipo de alimentos. Sí, hemos preguntado a algunos clientes de la calle sobre qué les parece ver sus productos que consumen sobreprotegidos por materiales como el plástico. Las reacciones han sido varias. A mí me parece mal porque realmente no es necesario. Por ejemplo, cuando llega al súper que hay bandeja de plástico más papel film de plástico envuelto, me parece una tontería, y sobre todo cuando se envuelven manzana, mandarina o cualquier cosa que ya tienen su cáscara, porque la naturaleza le ha dado su cáscara, no hace falta que le envuelva en plástico. Es algo absurdo usar tanto plástico. Ahora, por ejemplo, en las tiendas
es como en el súper, que te cobran la bolsa de plástico, pero es que ¿por qué no utilizan plástico? Vamos, bolsas de plástico reutilizables, es no contaminar a lo... A mí tampoco me parece bien que se plastifique todos los alimentos y me da la sensación de que muchas cosas no son sanas o no sé, no me gusta que todo se plastifique. No, y seguro que pierde, no vitaminas, pero pierde la esencia del alimento. En cuanto que le dé un poco el sol y también por el planeta, o sea, es que estamos generando una cantidad de basura demasiada basura generamos y hay que quitar todo eso. Pues la verdad que no me había fijado porque no me interesa demasiado el tema, pero ahora que lo dices sí es verdad que, mira, precisamente tengo aquí unos kiwis que vienen envueltos completamente. ¿Y el plastificado todo el tanto? Pues no me parece bien, porque, bueno, pues con el tema que estamos hablando de la contaminación y que hay que reciclar. Tenemos con nosotros a Isabel Vicente, una de las promotoras de este movimiento y creadora del blog Hipótesis de Gaia sobre vida sostenible. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Isabel? Pues la iniciativa surgió en un grupo de Facebook que, bueno, como ya trataba de vida sostenible, pues estábamos hablando un día de que nos daba rabia que todas las frutas, las verduras se envasasen, precisamente por eso, porque como decía una de las personas que habéis entrevistado, no se necesita porque ya tienen su cáscara. Entonces claro, fue un poco, vamos a hacer algo para llamar la atención. Y se nos ocurrió que eso, utilizando una etiqueta que uniese todas las fotos de productos que no necesitaban envase, pues podía ser una buena idea. Oye, ¿y qué les pedís a los supermercados concretamente? Pues nosotros lo que hacemos es subir una foto de los productos que vemos envasados y que no lo necesitan y mencionamos al supermercado pidiéndoles que tengan más productos de venta a granel, sin ningún tipo de envases. ¿De qué manera se puede sumar la gente a vuestra iniciativa? Pues es muy sencillo. Primero pedimos que la gente no lo compre y luego que cuando vayan a comprar a un supermercado o vean una fruta, una verdura que tenga un envase de plástico o un envase innecesario, le hagan una foto y la suban a cualquier red social con la etiqueta desnuda de la fruta y también mencionando al supermercado donde lo han visto y pues animándoles a que se unan y que no utilicen ese tipo de envases. Gracias, Isabel Vicente, por este rato que hemos pasado juntos. Gracias. Vale, a vosotros. Víctor Ferrer, gracias también a ti. Muchas gracias a vosotros.